Ey, frena ahí un segundo, mi gente, que lo que viene ahora no es para cualquiera. Esto es de esas historias que te erizan la piel, que te hacen chequear la puerta aunque estés en tu sofá tranqui. Imagínate la República Dominicana en plena fiebre de los 2010, donde el dinero corría como río, las discotecas explotaban de luces y reggaetón, y por debajo de todo eso se movía una red tan pesada que hasta los tigres más duros bajaban la mirada. Todos creen que el que manda es el que sale en las fotos, el que tiene el nombre grande en la calle, pero de repente aparece un tipo que no necesita reflectores para pesar, un ex sargento del ejército con entrenamiento militar que sabe cómo funciona el sistema desde adentro y decide voltearlo todo al revés. No solo sobrevive en ese mundo, no. Este tipo se convierte en la sombra más cercana, el escudo humano, el que pasa el teléfono limpio, el que coordina a los artistas para que la lavandería siga fluyendo. Su nombre es real, Natanael Castro Cordero. Pero en el bajo mundo dominicano, en la calle y en los expedientes, todo el mundo lo conoce como el Nato. Sí, el mismo Nato, el que la fiscalía dice que era la mano derecha operativa de César Emilio Peralta, el abusador, el que pasó de portar el uniforme verde olivo a ser señalado como pieza clave en una de las redes más buscadas del Caribe. Hoy nos vamos a meter de cabeza en su vida, cómo llegó hasta ahí, cómo se ganó esa confianza ciega, la jugada que lo pusieron en la mira del Ministerio Público y de la OFAC gringa, y el legado que todavía retumba en las esquinas. Esto no es chisme de esquina, esto es crudo, real, directo y sin filtro. Si te gustan las historias de la calle de verdad, las que te dejan con la boca abierta, quédate pegado porque esto va a estar brutal. Respira hondo, mi gente, que ya arrancamos con la vida del Nato, el tigre que nadie esperaba. Antes de que sigamos metiéndonos profundo en esta vaina, déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo hoy. Desde Santiago, desde el Cibao, desde la capital, desde el sur, desde la Romana, desde el mismísimo Nueva York, o desde cualquier rincón del mundo donde retumbe el dembow y la historia de los tigres. Pónganlo ahí abajo con el nombre del barrio o la ciudad para que sepamos que estamos conectados de verdad. Dale, que arrancamos ya mismo. El hombre que entró por la puerta grande. Hey, mi gente, vamos a empezar desde el principio, sin cuento ni adorno. Natanael Castro Cordero no es de esos tigres que la calle dice que nacieron con un biberón de plomo en la boca. No hay registro en los papeles de que haya crecido en un barrio bravo, donde la única salida era el vacilón o el delito. Lo que sí sabemos, porque así lo marcan los documentos oficiales, es que este pana decidió meterse por la vía institucional, la más recta que hay en este país, el Ejército Nacional de la República Dominicana. Allá adentro subió rango, llegó a sargento. Y eso, en la cultura militar dominicana, no es cualquier cosa. Un sargento ya no es el que limpia botas, es el que manda pelotones, el que entiende cómo se mueve la cadena de mando, el que recibe entrenamiento en inteligencia básica, en protocolos de seguridad, en cómo leer un terreno, cómo proteger un perímetro y, muy importante, cómo funciona el sistema desde adentro para que nadie te vea venir. Imagínate el perfil, un tipo con uniforme verde olivo, con conocimiento de inteligencia militar, con acceso a información que mucha gente ni sueña, con la capacidad de transportar cosas sin que te paren en un retén porque el carro tiene placa oficial o porque sabes exactamente qué decir cuando te paran. Ese era el Nato antes de que todo se volteara. Y aquí viene lo que los documentos no dicen en voz alta, pero que se siente en el aire. Ese conocimiento militar no se pierde cuando te quitas el uniforme, se queda contigo. Y según la acusación formal que después presentó la Fiscalía del Distrito Nacional, ese mismo entrenamiento fue precisamente lo que le permitió ofrecerle servicio a César Emilio Peralta durante años, supuestamente en total impunidad, porque no cualquiera puede comandar seguridad de un capo de ese calibre. Pasar teléfonos limpios para que las interceptaciones no lo pillen, mover sumas grandes de dinero, armas y mercancía, sin que las autoridades te paren, y todo eso aprovechando lo que aprendió siendo sargento del ejército. Ese conocimiento no lo compra uno en la esquina. Ese conocimiento se gana en los cuarteles, en las escuelas de formación, en los seguimientos físicos y electrónicos que el propio Estado te enseña. Así entró Natanael Castro Cordero al juego, no por la puerta trasera de la calle. Entró
por la puerta grande, la institucional, la que supuestamente debe proteger al país y que según todo lo que salió a la luz después, terminó usando para todo lo contrario. El día que el uniforme se manchó para siempre, mi gente, agárrense porque aquí es donde la cosa cambia de color para siempre. El 21 de octubre del 2015, el Ejército de la República Dominicana emite una resolución que no se da por juego. Cancelación deshonrosa de Natanael Castro Cordero de las filas del RD. Eso no es te damos la baja y chao. Eso es una sanción pesada, de la que te marcan de por vida dentro de la institución militar. Pierdes honores, pierdes derechos, pierdes el prestigio que tanto cuesta ganarse con años de servicio, y la razón que sale en los documentos oficiales es clarita. Se descubrió que este pana estaba utilizando sus conocimientos en inteligencia militar para prestarle servicios a César Emilio Peralta, permitiéndole, según la acusación formal de la Fiscalía, realizar operaciones ilícitas durante años en total impunidad. Un sargento activo, con entrenamiento en inteligencia, usando exactamente lo que el ejército le enseñó para supuestamente proteger al capo en vez de perseguirlo. Eso no es un error, chicos, mi gente. Eso es voltear el sistema entero. Pero aquí viene lo que más pesa y lo que los papeles destacan. A pesar de esa cancelación deshonrosa en 2015, no lo sometieron a la justicia en ese momento. No hubo cargos formales inmediatos, no hubo audiencia, no hubo esposas en ese instante, quedó libre. Y según todo lo que después presentó el Ministerio Público en la acusación del 2020, ese mismo hombre siguió colaborando activamente con la estructura de César Emilio Peralta durante los 4 años siguientes. Eso significa que después de que el ejército lo votara con deshonra por esos vínculos, la vida de Natanael Castro Cordero no terminó ahí. Al contrario, los investigadores dicen que siguió siendo pieza clave, usando esa misma investidura pasada de sargento para comandar seguridad, para mover cosas sin que lo paren, para mantener todo en bajo perfil. Es como si la cancelación no hubiera sido un final, sino un cambio de uniforme invisible. Y cuando uno lee los informes de investigación, se siente el peso de esa decisión. Un militar que conocía los protocolos, que sabía cómo funcionan los seguimientos electrónicos y físicos, que entendía los retenes y las rutas, y que según la Fiscalía decidió poner todo ese conocimiento al servicio de una organización criminal en vez de al servicio del país. Ese 21 de octubre del 2015 no fue solo el día que perdió el uniforme, fue el día que, según la justicia dominicana, empezó a escribir su propia sentencia con tinta negra. La sombra que nunca se separó. Ahora sí, mi gente, entramos en el meollo de cómo lo pintan los expedientes una vez que la investigación se pone seria. De acuerdo con los informes del Ministerio Público, a partir de ese punto, Natanael Castro Cordero se convierte en algo mucho más que un conocido del abusador. Se convierte en su sombra operativa, en el hombre de confianza que está siempre un paso atrás, pero siempre presente. Lo señalan como jefe de seguridad personal de César Emilio Peralta, alias el abusador, el que organiza el perímetro cuando el capo se mueve por la ciudad, el que asegura que nadie se acerque sin permiso, pero no se queda ahí. Los documentos dicen clarito que fungía como canal de comunicación privilegiado. ¿Cómo? Cedía sus propios teléfonos para que César pudiera hablar con los demás miembros de la red sin que las interceptaciones legales agarraran las líneas del capo. En las grabaciones y en las investigaciones aparece que cuando César tenía que coordinar algo delicado, primero contactaban a Castro Cordero. Este le pasaba el teléfono al don o mi don, así lo llamaban en las conversaciones para encubrirlo, y después devolvían el aparato. Eso es lo que la Fiscalía describe como una función determinante. Mantener al cabecilla en las sombras, lejos de la inteligencia electrónica que ya lo tenía en la mira. Y no solo en el teléfono, el expediente también lo señala como la persona que facilitaba el transporte de grandes sumas de dinero, armas y en algunos casos mercancía, aprovechando supuestamente esa experiencia militar que le permitía moverse sin levantar sospechas en los controles. Pero hay otro detalle que los fiscales repiten varias veces porque les parece clave. Su rol en la fachada de entretenimiento
era el encargado de contactar y negociar con los artistas urbanos de renombre nacionales y extranjeros que se presentaran en las discotecas que usaban como pantalla para lavar el dinero. Él era el enlace directo con los managers, el que cerraba las fechas, el que hacía que todo luciera como un negocio legítimo de farándula. La frase que más se repite en los informes es brutal. La función de Natanael Castro Cordero dentro de la organización de lavado era determinante porque le permitía a César el abusador mantenerse en las sombras. Eso no es cualquier título, mi gente. Eso es decir que sin él el capo hubiera sido mucho más vulnerable a las escuchas y los seguimientos. Era el filtro humano, el escudo vivo, el que ponía su nombre y su pasado militar como barrera entre el abusador y el mundo que lo buscaba. Y así, paso a paso, la sombra que nunca se separó del capo se fue convirtiendo en uno de los nombres que más retumban cuando hablan de esa red. No era el que planeaba las rutas internacionales, no era el que manejaba las cuentas grandes en el exterior, pero era el que mantenía todo el mecanismo funcionando en el día a día, en la calle, en la República Dominicana real. La máquina del dinero silencioso. Hey, mi gente, ahora vamos a entrar en la parte que más duele cuando los fiscales empiezan a sacar números y cuentas bancarias, porque aquí no hablan de cuentos de esquina, hablan de movimientos reales, de pesos que entraban y salían, de patrones que ellos dicen que gritan, lavado a gritos. Según los documentos del Ministerio Público, una vez que la investigación se pone seria, se revisan varias cuentas a nombre de Natanael Castro Cordero y lo que encuentran es un patrón que no cuadra con ningún sueldo normal. Primero, una cuenta corriente en Banco Popular abierta desde el 28 de mayo del 2017. Ahí se ve una fluctuación brutal de movimientos entre 2017 y 2019. Entradas y salidas pequeñas perfectamente calculadas en cantidades que se mantienen justo por debajo de los límites que obligan a los bancos a reportar a las autoridades. Eso se llama pitufeo, mi gente, y la fiscalía lo señala clarito como uno de los métodos clásicos para lavar dinero sin que salte la alarma, pero no para ahí. 8 días después de los grandes allanamientos del 20 de agosto del 2019, este pana cierra otra cuenta en Scotiabank que tenía 228,154 pesos dominicanos. ¿Casualidad? Los investigadores dicen que no. Luego aparece otra cuenta de ahorros en el Banco Múltiple Caribe con 604,553 pesos y una cuenta nómina en Banreserva donde Atención no estaba recibiendo salario oficial, pero sí le entraban crédito por otro concepto. Cuando esa cuenta se cierra, generan un cheque de 90 y unos 1,698 pesos que queda bloqueado por prevención de lavado, gracias a una alerta que llegó desde la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, la famosa OFAC. Y para rematar el combo, en el 2014 ya había movimientos en el banco, recibiendo 234,766 pesos en 3 transacciones. Después, entre 2017 y 2019, la Superintendencia de Bancos registra compras de divisas y depósitos que suman 4,558,693 pesos. Todo esto mientras su historial laboral declarado era mínimo. Un trabajo en la constructora del país SRL entre 2008 y 2009 con un sueldo de 10,000 pesos mensuales, más el sueldo militar que dejó de recibir después del 2015. Los fiscales lo dicen sin rodeos. Esos ingresos no justifican ni de lejos la cantidad de dinero que se movía por sus cuentas. Y aquí viene lo que más peso le da al caso. La fiscalía lo acusa de usar esas cuentas para realizar negociaciones de ventas y traslados de dinero, armas de fuego, drogas, vehículos y prendas de la organización criminal. Todo eso forma parte del esquema que, según ellos, alimentaba la compra de propiedades inmobiliarias de gran valor a nombre de familiares y allegados para que no levantaran sospecha. Esos números no son chismes, son extractos, movimientos verificados, alertas internacionales, y cuando los juntan, pintan la imagen de una máquina silenciosa que hacía girar el dinero sucio sin que pareciera sucio. Las noches de Villa Consuelo
Ahora sí, mi gente, vamos directo al corazón de la fachada, que según la investigación mantenía todo el esquema luciendo limpio. Las discotecas, la principal que sale en los papeles es La Cura, ubicada en el sector Villa Consuelo, Santo Domingo. Ese club nocturno fue allanado el mismo 20 de agosto del 2019 por la DNCD y el Ministerio Público. Y no era cualquier negocio de farándula, los investigadores lo señalan como uno de los centros clave para lavar activos provenientes del narcotráfico. ¿Cómo funcionaba? A través de la empresa Un Corte Infy, donde el principal accionista señalado es Lidio Peña Mota, quien también cumple medidas de coerción por el mismo caso. El club se usaba para ocultar, simular y distraer capitales ilícitos mediante actividades económicas que parecían legítimas. El método que describen es brutal de sencillo y efectivo. Organizaban fiestas exclusivas y eventos artísticos grandes. Contrataban artistas de renombre nacional e internacional, hacían publicidad heavy, conseguían patrocinios de marcas de bebidas alcohólicas, vendían mesas VIP y botellas a precios altísimos y luego reportaban ingresos mucho mayores a los reales. ¿Y quién entraba el efectivo sucio? Justo ahí. Introducían dinero en efectivo de origen ilícito disfrazado de taquilla, consumo, reservaciones y ventas infladas. Así el dinero negro salía luciendo blanco como si hubiera sido ganado en la puerta de la discoteca. Y el hombre que hacía que todo eso rodara sin tropiezos era Natanael Castro Cordero. Los documentos lo señalan clarito como el canal de comunicación principal entre César Emilio Peralta y los artistas. Él era el que contactaba a los managers, negociaba las fechas, cerraba los acuerdos para que los cantantes llegaran a La Cura. En las llamadas que se mencionan se refería al capo como Col, Don o Mi Don para encubrir quién estaba al otro lado. César hablaba con los contactos que primero había preparado Castro Cordero y después le pasaban el teléfono al Don para que cerrara el negocio. La fiscalía lo resume en una frase que pesa toneladas. Existía un vínculo de confianza y lealtad tan fuerte que este colaborador facilitaba todos los medios para el manejo de las discotecas que servían como objeto de lavado de capitales. Esas noches de luces, reggaetón y botellas caras en Villa Consuelo no eran solo fiesta, eran el disfraz perfecto para que millones circularan sin que nadie preguntara de dónde venían. Y en el centro de esa operación, según los papeles, estaba el nato, el que llamaba, el que coordinaba, el que hacía que la farándula y el dinero ilícito bailaran juntos toda la noche. 11 meses como fantasma, después de los allanamientos masivos del 20 de agosto del 2019, cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público entraron a decenas de propiedades, cerraron más de 20 negocios y apresaron a un montón de gente, Natanael Castro Cordero simplemente desaparece, se convierte en prófugo. 11 meses completos evadiendo a las autoridades dominicanas que lo buscaban activamente desde ese mismo día. Imagínate la presión. Más de 60 allanamientos realizados en el transcurso de la investigación, 4 cabecillas ya extraditados desde el país, 20 personas apresadas en total después de esa operación grande, y él no aparece en ninguno de los operativos. No lo pillan en los allanamientos, no lo ven en la casa, no lo agarran en la calle, hasta que llega un domingo cualquiera en julio del 2020. Los investigadores lo ubican en un restaurante sencillo ubicado en la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este. Nada de persecución de película, nada de tiro ni escándalo. Lo apresan ahí mismo, tranquilo, en medio de la gente común. Lo llevan directo a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Y el 17 de julio del 2020, el juez escucha los argumentos de la Fiscalía y dicta 3 meses de prisión preventiva a cumplirse en la Penitenciaría Nacional de la Victoria en Santo Domingo Norte. El abogado que lo representa en esa audiencia sale a la prensa y dice que la medida es extrema, que su cliente no tiene bienes a su nombre, que solo posee un motor y una pasola y que van a recurrir la decisión. Pero el tribunal no se mueve, lo mandan para la Victoria y mientras eso pasa, ya el nombre de Natanael Castro Cordero aparece en la lista que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacó el mismo 20 de agosto del 2019 bajo la ley Kingpin, señalando a la organización completa de César Emilio Peralta y nombrándolo a él
junto a otros nombres pesados de la red, 11 meses de fantasma, mi gente. 11 meses donde nadie sabía dónde estaba. Y cuando finalmente lo agarran, el peso de la investigación ya era demasiado grande para soltarlo fácil. ¿Qué tan cerca estaba realmente del trono? Vamos a poner la cosa en perspectiva, porque en toda estructura grande hay niveles y los papeles dejan clarito dónde ubicaban el nato. No era el cabecilla principal. Ese título se lo llevaban César Emilio Peralta y los que manejaban las rutas internacionales y las cuentas grandes en el exterior. No era de los que negociaban directamente con los proveedores en otros países. No era el que firmaba los testaferros ni el que aparecía como dueño visible de las propiedades. Pero sí era de los pocos que tenían acceso directo y constante al capo. Los informes de investigación lo describen como colaborador activo que fungía como jefe de seguridad personal, como canal de comunicación privilegiado y como facilitador logístico en el día a día. La fiscalía lo pone así. Su función era determinante para que César se mantuviera en la sombra sin ser identificado por la inteligencia electrónica que ya lo tenía en la mira, porque los contactos delicados pasaban por los teléfonos de Natanael Castro Cordero. Él era el filtro, el intermediario de confianza que evitaba que las líneas del don quedaran expuestas. Además, lo señalan como el que transportaba sumas grandes de dinero, armas y mercancía aprovechando su experiencia militar pasada y como el enlace principal con los artistas para mantener viva la fachada de las discotecas. Cuando ven la lista de designados por la OFAC, aparece su nombre junto a figuras como Ramón Antonio del Rosario Puente, Toño Leña, Yader Rafael Vázquez Araujo, Jaque Mate y otros que también fueron señalados como miembros clave. Eso no se pone por poner. Estados Unidos lo consideró lo suficientemente importante como para incluirlo en esa lista pública. La calle puede decir que era el que entraba al cuarto donde estaba el abusador y salía caminando. Los documentos no lo dicen tan poético, pero sí dicen que había un vínculo de confianza y lealtad tan fuerte que él facilitaba todo el manejo operativo que mantenía al capo protegido y al esquema funcionando sin tropiezos visibles. No estaba en la cima del trono, pero estaba sentado en la mesa de los que sí podían tocar al rey sin que les temblara la mano. Suscríbete si te está gustando este viaje, mi gente, que todavía queda lo más fuerte de la historia del nato. Y ya que estamos en confianza, ustedes tienen alguna anécdota, algún cuento de la calle, algo que se haya dicho por los alrededores sobre este caso, sobre cómo se movía esa época en las discotecas y los clubes, suéltelo en los comentarios sin miedo, que aquí hablamos claro y sin filtro. Dale, déjame ver qué saben ustedes. El silencio que todavía pesa y llegamos al punto donde la historia no termina, mi gente, porque hasta donde llegan los documentos públicos disponibles, el caso sigue abierto. El expediente fue declarado complejo desde el principio. La calificación jurídica que le pusieron incluye asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes sabiendo que venían de tráfico de drogas, lavado de activos proveniente de narcotráfico, violación a la ley 50 hasta 88 sobre drogas y sustancias controladas, a la ley 155 hasta 17 contra el lavado de activos y a la ley 630 y 1 hasta 16 de armas, municiones y materiales relacionados. Con la captura de Natanael Castro Cordero en julio del 2020 suman 20 los apresados en el desmantelamiento de la red. La mayoría recibió medidas de coerción diferentes: prisión preventiva, presentación periódica, prisión domiciliaria, impedimento de salida, garantía económica. Y 4 cabecillas que cayeron en el país ya fueron extraditados. Pero sobre Natanael Castro Cordero específicamente, lo último que se sabe en los comunicados oficiales de esa época es que le dictaron 3 meses preventivos en La Victoria. Después de eso, el proceso sigue su curso como caso complejo. Testigos, pruebas, apelaciones, revisiones. No hay mención en los documentos proporcionados de una sentencia firme en su contra ni de que haya salido en libertad. Queda en esa zona gris que caracteriza tantos casos grandes en el sistema judicial dominicano, esperando que el engranaje termine de mover todo el volumen de evidencia que se acumuló con esos 60 allanamientos
con las cuentas bloqueadas, con las designaciones internacionales y con las declaraciones de los que ya cayeron. Mientras tanto, el nombre sigue sonando en las conversaciones de esquina y en los expedientes que todavía están activos. Un ex sargento que, según la justicia, eligió poner su entrenamiento y su lealtad al servicio de una red criminal. Y esa decisión, hasta donde se sabe, todavía está pagándose en silencio dentro del sistema. El legado que todavía retumba en la calle. Hey, mi gente, llegamos al final del recorrido y aquí es donde la historia no se apaga, porque aunque los papeles se queden en un punto, el eco de lo que pasó sigue sonando fuerte en las esquinas de Santo Domingo y más allá. Natanael Castro Cordero, un ex sargento cancelado deshonrosamente del ejército en octubre del 2015, terminó señalado por la fiscalía como uno de los engranajes clave que mantuvo a César Emilio Peralta operando en las sombras durante años. Un tipo que, según los informes, usó todo lo que aprendió en los cuarteles inteligencia, protocolos de seguridad, conocimiento de cómo funcionan los seguimientos para ponerlo al servicio de una red que la justicia describe como peligrosa y organizada. La operación del 20 de agosto del 2019 fue un golpe duro. Más de 60 allanamientos, más de 20 negocios y propiedades cerrados, 20 personas apresadas en total, 4 cabecillas extraditados desde el país. Y cuando por fin lo agarran en julio del 2020 en ese restaurante de la Avenida Venezuela, ya su nombre estaba en la lista Kingpin del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde el mismo día del gran operativo. Eso no es cualquier etiqueta, mi gente. Eso es que el gobierno más poderoso del mundo te pone el ojo encima y dice, este también pesa. El caso se declaró complejo desde el principio, con calificaciones jurídicas pesadas, asociación ilícita, lavado de activos, tráfico de drogas, violación a las leyes de armas y sustancias controladas. Y aunque la medida inicial fue 3 meses preventivo en La Victoria, el proceso sigue su curso lento, como tantos expedientes grandes en el sistema dominicano. Pero más allá de los números y las fechas, lo que queda flotando es el símbolo, un militar que entró por la puerta institucional, que subió rango, que se suponía iba a proteger el orden y que, según la acusación, terminó siendo el escudo, el canal y el facilitador de uno de los tigueres más comentados del Caribe reciente. Un ejemplo vivo de cómo la confianza ciega, el conocimiento técnico y la lealtad pueden voltear un camino entero. En la calle todavía se menciona su nombre cuando hablan de esa época, no como el que mandaba todo, pero sí como el que estaba ahí, siempre cerca, siempre en silencio, haciendo que las cosas rodaran sin que el don tuviera que exponerse. Y ese legado, guste o no, es el que sigue retumbando la zona gris donde se cruzan el uniforme, el dinero fácil y la decisión de cambiar de bando. Gracias por quedarse conmigo hasta el final de este viaje crudo, real y sin filtro. Y así llegamos al final de esta historia, mi gente. Gracias por quedarse hasta el último segundo con esta vaina cruda y real. Ahora sí te pregunto directo qué quieren ver en los próximos videos. Otro tigre de esa misma época, alguien del bajo mundo de los 2000, historia de La Victoria, de los allanamientos grandes o de cómo se movía el dinero en la discoteca. Escriban aquí abajo qué les gustaría que les cuente próximo, que yo leo todo y tomo nota. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada. Nos vemos en la próxima, bendiciones y cuídense mucho, familia, pa'lante siempre.